26 del Evangelio de Mateo. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Y les voy a invitar que, puestos en pie, podamos leer todos juntos del versículo 36 al versículo 46. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo, versículos 36 al versículo 46. Leeremos todos juntos estos 10 versículos y después oraremos al Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Tu palabra a lo largo de este año, Señor, ha buscado insistir en nuestros corazones respecto de la importancia de vivir conforme a tu Espíritu. Terminamos el año y quizá vemos, Señor, como un rotundo fracaso las cosas que no hemos podido hacer. Pero, Señor, tú sigues hablándonos y sigues mostrándonos tu voluntad. Permite que nuestro corazón pueda tomar esta palabra, Señor, y podamos honrarte con nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace muchos años, cuando estudiábamos el instituto, en una de aquellas clases en las que tuvimos el privilegio de recibir clase de mi papá, teníamos que preparar solo la introducción de un mensaje. Y recuerdo muy bien porque este pasaje fue el que yo utilicé aquella vez, con mucho nerviosismo, porque el que habría de evaluar era mi papá. Comencé a leer este pasaje una y otra vez. No solamente está en este evangelio, sino que está en Marcos y en Lucas. Y encontraba las diferencias que había en alguno de ellos, pero algo me quedó muy claro. Y es lo que el día de hoy procuraré hacerles escuchar. Este pasaje viene después de aquel momento en el que el Señor Jesucristo ha de tomar la
la Pascua junto con sus discípulos. A uno de ellos, llamado Judas, le hace ver que habría de entregarlo, ¿no? Aquel que mete su mano en mi plato, ese es el que me entregará. A otro de ellos, llamado Pedro, tú eres Pedro, y de cierto te digo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces. De Judas no conocemos la respuesta. Sabemos lo que pasó, pero no que le haya respondido al Señor cuando le dijo esto, ¿no? Pero de Pedro sí que lo sabemos. Yo no te voy a negar. Es más, si es necesario, hasta la muerte iré. Qué difícil es cuando alguien nos dice lo que ha de suceder, porque nos conoce, independientemente de que si Dios le habla a esta persona o no. A veces solamente hay que conocer a las personas para saber qué es lo que va a pasar después, ¿no? Somos muy reacios a decir, ¿tú quién te crees para decirme que eso va a pasar? Claro que no va a pasar. Y cuando pasa, si esa persona es cercana, lo que menos queremos es toparnos las de frente para que no nos diga, te lo dije, te dije que eso iba a pasar. Conozco muy bien, ¿no? Solamente de chiquitos, cuando nuestros papás nos decían, te vas a caer, no te subas, pues con el llanto se nos olvidaba que ya nos había dicho, ¿no? Pero el te lo dije llegaba, ¿no? Te dije que te ibas a caer. Bueno, pues el Señor le había anunciado a Judas y le había anunciado a Pedro las cosas que vendrían, porque él en su sabiduría lo conocía. Así que se van después de tomar este tiempo juntos, después de haber compartido el pan. Y Pedro va junto con algunos otros discípulos a este lugar, Getsemaní. Y el Señor Jesucristo, llegando a este lugar, les dice, como leemos en este versículo 36, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Les está enseñando qué es lo que tienen que hacer. Yo voy a ir allí y voy a orar. Dice que viene con Pedro y que comenzó a entristecerse de gran manera. Y entonces dice ahí en el versículo 38 que el Señor le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que el Señor fue y oró. Por medio de los evangelios sabemos qué es lo que el Señor Jesucristo oraba en ese momento. Si es posible, pase de mí esta copa. Señor y Dios, si es posible, pase de mí esta copa. Había una prueba que el Señor Jesucristo tenía que pasar. Era la obediencia. Había una prueba que Pedro tenía que pasar. Y era el hecho de negar a Jesucristo. Había una prueba que Judas tenía que pasar. Era entregar a Jesucristo. Los tres estaban en un camino que tenían que seguir y que en algún momento tenían que decidir hacer. Dice que el Señor Jesucristo se postró sobre su rostro y orando al Padre le dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, y lo decíamos hace algunas semanas, cantamos al Señor, sé tú el Señor de mi vida y Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero ¿cuántas veces estamos convencidos de que haga su voluntad en nuestra vida? Aunque eso quiera decir que nuestra voluntad no sea hecha.
No sé si somos conscientes de lo que decimos. O no sé si somos conscientes, pero no estamos preparados para hacerlo. Yo quiero pensar que es así. O sea, yo quiero pensar que no oramos y decimos, Señor, haz tu voluntad, pero entre mí estoy diciendo no. No, yo quiero pensar que todos queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida, pero que en realidad no somos tan conscientes de lo que le estamos pidiendo. Así que bueno, el Señor orando, postrado, clamando, dice que regresa a sus discípulos. En el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, y veamos esta palabra espíritu con minúscula porque está hablando del espíritu de Pedro. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es la clave. ¿Sabe? Su espíritu, el de cada uno de ustedes, y mi espíritu, estamos dispuestos a que el Señor haga su voluntad en nuestra vida. Cuando nosotros clamamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname y llévame, Señor, a no fallarte. Estoy convencido de que creemos que queremos eso para nuestra vida. Hemos estado dispuestos por muchos años a que Dios haga en nuestra vida su voluntad, pero no hemos hecho lo conducente para que eso suceda. Señor, haz tu voluntad en mi vida, pero en realidad no he buscado que así lo haga. Así que bueno, el Señor le anuncia a Pedro, Pedro, ¿no habéis podido velar una hora? Como si de esto dependiera que la voluntad de Pedro fuese sometida a la del Padre y entonces no le negase tres veces, ¿no? Hermanos, nos cansamos de prometerle al Señor, porque eso es lo único que hacemos. Solamente le decimos, voy a hacer esto y esto y esto y esto, pero no lo hacemos porque no hemos buscado al Señor. ¿Y esto a qué viene si hemos hablado todo el año del fruto del Espíritu? Pues porque seguramente desde el primer día que se predicó en este lugar acerca del fruto del Espíritu y empezamos con el amor, dijimos, Señor, ayúdame a amar, ¿no? Pero da la casualidad de que vamos a llegar a diciembre y no hemos amado. Y después escuchamos hablar del gozo y de la paz y de la mansedumbre. Señor, ayúdame a estar gozoso en medio de la prueba, ¿no? Y terminamos muy afligidos. Señor, ayúdame a actuar con mansedumbre. Pero nos airamos como nadie, porque solamente son deseos de no negar al Señor 3 veces. Pedro con firmeza dijo, no te voy a negar, es más, si tengo que ir a la muerte, hasta la muerte iré, Señor. ¿Ustedes creen que no era su anhelo no negarlo? Yo creo que él no quería negar al Señor. Estoy convencido de que el sentimiento de Pedro al expresarlo era lo que en verdad creía que pasara. No negar al Señor, pero solamente eran deseos. ¿No habéis podido velar una hora, Pedro? ¿De qué creen que le está hablando cuando le dice, tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? De lo que le ha anunciado que va a pasar. El espíritu de todos nosotros quiere agradar a Dios, pero la carne en la que vive es débil. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, que queriendo hacer lo bueno, lo malo hago. El apóstol Pablo, ese sí oraba, ¿no? No nomás velaba una hora, velaba muchas.
y ayunaba. Y todavía con eso reconocía que en muchas ocasiones, aún queriendo hacer lo bueno, terminaba haciendo lo que estaba mal. ¿Por qué hablar entonces de la llenura del Espíritu una vez más y caer en este evangelio? Dice la Escritura, cuando el Señor Jesucristo anuncia su muerte, que les prometió que vendría el Consolador. Y les prometió que vendría a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Creo que todos los que estamos aquí ya avanzamos ese primer paso, ¿no? A todos nos ha convencido de pecado, hablando del pecado que no tiene perdón, que es la incredulidad. Creo que hoy todos creemos, por lo menos los que estamos en este lugar, que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de su sacrificio hemos hallado salvación. Así que nos ha convencido de pecado. Pero eso no es todo lo que nosotros como creyentes debemos hacer. Pedro creía en el Señor Jesucristo, lo había confesado. ¿Quiénes dicen la gente que soy, Pedro? Bueno, todos dicen que eres un profeta o que eres un gran maestro. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había sido convencido de que Jesucristo era el Hijo de Dios y que por tanto era Dios. Nosotros hemos avanzado ese primer paso, pero estamos estancados en el segundo paso. Si hoy Jesucristo viniese y nos dijera, me van a negar 3 veces, diríamos, no, Señor, ¿cómo crees que te voy a negar? Llevo años estando en la iglesia, ¿no? Llevo años estando en la alabanza, llevo años enseñando a los niños, llevo años sirviéndote. ¿Cómo se te ocurre? ¿Me vas a negar 3 veces? ¿Qué conocía el Señor de Pedro? Que había una debilidad en él, y esa debilidad era no buscar que la voluntad de Dios se manifestara en su vida. Jesucristo sabía de qué le estaba hablando porque él mismo estaba sometiéndose en ese momento a una prueba. A la prueba de no someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y entonces le dice a Dios, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Si Pedro hubiese estado en la misma condición espiritual que Jesucristo, seguramente ni siquiera le hubiera dicho no te voy a negar. No lo hubiera negado. Pero por el motivo de que Dios hubiese hecho que no lo negara. Nos encontramos con pasajes en los que la Biblia nos enseña que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Yo quiero no negarte, pone en mí el no negarte. Yo quiero amar como tú me enseñas que debo hacerlo, pone en mí el amor con el cual debo amar a los demás. Yo quiero actuar con mansedumbre, pone en mí, tu Dios, esa mansedumbre para que entonces yo pueda responder con mansedumbre a los demás. Está como aquel que decía, yo tengo fe, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, ¿no? Nosotros tenemos fe en que Dios puede hacer todas las cosas, pero si el Espíritu Santo de Dios no viene a nuestra vida y nos enseña y nos pone esa fe en nuestro corazón, aunque nosotros tengamos fe, no vamos a prevalecer en paz. Lo que quiero decirles, hermanos, es que si en nosotros
no se ve reflejado el amor, es porque no hemos pedido que Dios venga a nuestra vida con ese amor para poder ser así para con los demás. Hemos hablado durante un año acerca del fruto del Espíritu y les decía que quizá al término o durante o al escuchar una predicación, nuestra reacción es: Señor, yo quiero. Pero yo puedo asegurarles, hermanos, que nuestra vida con el Señor no ha cambiado. No hemos dedicado tiempo en oración. No hemos dedicado tiempo en leer su palabra. No hemos dedicado tiempo en decirle: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Les pregunto, ¿no habéis podido velar una hora? ¿No hemos podido velar y buscar al Señor una hora? Difícilmente vamos a ver el fruto del Espíritu en nuestra vida manifestado. Porque eso tiene que provenir de Él. Su Espíritu tiene que llenar nuestra vida para que entonces nosotros podamos hacerlo. Les pido que abramos en Hebreos, en el capítulo 13, un pasaje que la semana anterior veíamos. Y les decía, esta bendición, la cual recita el escritor, la cual escribe el escritor, es una bendición que mi papá por muchos años utilizaba para concluir un servicio. Y el Dios de paz, versículo 20 del capítulo 13 de Hebreos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Fíjese bien el versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y yo les decía la semana anterior, si no somos aptos, es porque Dios no nos ha hecho aptos, porque nosotros no le hemos pedido que nos haga aptos. ¿Quieres ser apto para amar? Tienes que velar una hora. Tienes que pedirle a Dios: Señor, aquí estoy. Quita lo que estorba en mi corazón y pon lo que hace falta en él. Porque dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. ¿Quién? El Dios de paz. Ese Dios de paz nos haga aptos en toda obra buena, nos prepare, nos acondicione, limpie el recipiente para que entonces su Espíritu venga a nosotros. Dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: nadie pone un vino nuevo en un odre viejo. El recipiente, el odre, cuando es viejo y tiene algún líquido, se empieza a filtrar. No esperes que Dios ponga un vino nuevo en tu corazón, si tu corazón al recibir ese vino va a permitir que se derrame. No pidamos al Señor: Señor, que tu Espíritu venga a mi vida, porque el odre que hoy tenemos es viejo y no ha sido preparado para contener lo que Dios tiene para nuestra vida.
queremos que su Espíritu obre en nuestro corazón, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro corazón esté dispuesto a que la voluntad de Dios se haga en él. Si hoy todavía batallamos con ideas en nuestro pensamiento que van en contra de esto, quiere decir que no somos aptos para recibir de su Espíritu, porque tampoco estamos dispuestos a que su voluntad se haga en nuestra vida. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Él nos tiene que hacer aptos para que podamos hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros, que el Espíritu Santo haga en nosotros, para que podamos agradarle delante de Él. Pedro tuvo que confrontarse consigo mismo y entender que de buenas voluntades no se actúa conforme al Espíritu. Pablo tuvo que reconocer que su carnalidad no había menguado, no había decrecido tanto como para que el Espíritu Santo de Dios hiciera a través de él toda buena obra. Y si cada uno de nosotros hoy es confrontado con sus pensamientos, quiere decir que estamos dispuestos que estamos dispuestos a no negar al Señor, pero quizá no estamos preparados para no hacerlo. Les decía hace un mes, tomaremos el tiempo para poder orar, para poder pedirle al Señor. Ya nos hablaron, ya nos dijeron, ya escuchamos acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la mansedumbre, de la fe. Ya escuchamos, pero ahora requerimos que el Espíritu Santo de Dios convenza nuestro corazón, no de pecado, porque ese lo tenemos muy presente. Todos sabemos cuando nos equivocamos. Eso lo ha puesto Dios en nuestro corazón. Eso ya lo hizo. Ya nos enseñó que necesitamos un Salvador. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos haga aptos para que podamos recibir de su Espíritu Santo. Así que vamos a hacer 2 oraciones. Y la primera de ellos, hermanos, es para que todos nosotros podamos disponer nuestro corazón. Primero tenemos que pedirle al Señor que lo libre. Primero tenemos que rogar al Señor que nos perdone. No por nada dice la Escritura, si traes tus ofrendas y en ese momento te acuerdas de que tienes algo con tu hermano, ve y soluciona y luego ven. Dispongamos nuestro corazón no solamente para decir, Señor, no quiero negarte, no te voy a negar, no. Dispongamos nuestro corazón para que nuestra vida espiritual crezca, para que Dios nos haga aptos de toda buena obra. Y en toda buena obra, el Espíritu Santo de Dios debe estar presente. Así que bueno, vamos a orar. Y les decía, primero dispongamos nuestro corazón para que el Señor haga en nosotros. Señor,